En los vastos campos cubiertos de nieve de la antigua República de las dos naciones, esa unión compleja entre Polonia y Lituania a finales del siglo XVI, el invierno no solo helaba los ríos y los caminos, sino también los corazones divididos por la fe. En medio de esas tierras, en la región de Volinia, nació un niño que el cielo había escogido para una misión que desafiaría imperios, tradiciones y certezas. Su nombre era Juan Kuncevich, pero el mundo lo conocería siglos después como San Josafat, mártir de la unidad cristiana. Desde muy pequeño, Juan mostraba una sensibilidad poco común. Mientras otros niños corrían detrás de los animales del campo o jugaban junto al río, él se detenía a contemplar la luz del amanecer filtrándose entre las ramas o se quedaba absorto escuchando el canto lejano de las campanas. No era solo curiosidad, sino una inquietud espiritual que parecía nacerle en lo más profundo. En su hogar ortodoxo, escuchaba a su madre hablarle de Cristo, del sacrificio y de la misericordia. Esas palabras, simples y tiernas, se grabaron en su alma como fuego silencioso. Sin embargo, fuera de su casa el mundo estaba en tensión. Las comunidades ortodoxas y católicas se observaban con desconfianza, como si cada gesto fuera una amenaza. Las plazas, los mercados y las iglesias se convirtieron en escenarios de murmullos y discusiones. Corría el año de 1596 cuando se firmó la Unión de Brest, un intento de reconciliar a la Iglesia de rito bizantino con Roma. Algunos vieron en ella una esperanza divina, otros una traición, y en medio de esas tormentas de palabras, el joven Juan crecía, aprendiendo que la verdad puede ser un camino solitario. Cuando cumplió alrededor de 20 años, su corazón ya no hallaba paz en la rutina del comercio familiar. Había en él un deseo ardiente de servir a Dios con totalidad. En 1604, abandonó las comodidades y entró en el monasterio basiliano de Vilna, donde tomó el nombre religioso de Josafat. A partir de ese instante, su vida se convirtió en un ascenso hacia la luz, a pesar de las sombras que lo rodeaban. El joven monje pasaba horas de rodillas en la capilla, orando hasta que la noche se deshacía en la ventana. Su austeridad era tan grande que otros monjes decían que parecía alimentarse solo del silencio y de la Eucaristía. Leía los escritos de los padres de la Iglesia, especialmente los de San Basilio, y estudiaba con devoción las Escrituras. Pero más allá del estudio, Josafat sentía una llamada particular, la de reconstruir los puentes rotos entre los cristianos. En ese tiempo, las divisiones se habían vuelto feroces. Las ciudades se partían en dos: templos duplicados, fieles enfrentados, sacerdotes que se acusaban mutuamente desde los púlpitos. Había odio disfrazado de fe. Josafat veía eso con lágrimas. Comprendía que el evangelio no podía florecer sobre el terreno del rencor. Su fe no era teoría, era compasión en acción. Y así comenzó a predicar con una fuerza serena, pero irresistible. Su voz no era la de un político, sino la de un pastor. Caminaba entre campesinos y nobles, hablaba en los mercados, visitaba enfermos, escuchaba con paciencia a los que dudaban. Muchos decían que su presencia traía paz, como si el ruido del mundo se silenciara cuando él hablaba. Sin embargo, su mensaje, que todos sean uno, tocaba heridas que algunos preferían mantener abiertas. El conflicto se intensificó. Dentro del mismo clero bizantino, hubo quienes lo acusaron de latinizante, de traicionar la pureza oriental. Otros lo llamaron traidor del pueblo. Los panfletos comenzaron a circular, las calumnias se esparcieron como viento sobre hojas secas, pero Josafat no respondía con ira. En sus cartas escribía: «No vine a ganar argumentos, sino a ganar almas». En 1617, el Papa Paulo V lo confirmó como arzobispo de Polotsk, una de las sedes más importantes y más conflictivas. Era una responsabilidad casi imposible, unir lo que la historia había separado durante siglos. Desde el día de su consagración, Josafat comprendió que su cargo no era honor, sino cruz. Reformó el clero, restauró la disciplina monástica, renovó las liturgias con dignidad. Sin embargo, su mayor empeño fue el de reconciliar. Insistía en que se podía ser plenamente bizantino y plenamente católico, sin renunciar a la esencia de ninguno. Pero la idea de unidad que proponía encendió tormentas. Los señores locales, defensores de la ortodoxia tradicional, veían en él un peligro político.
Su presencia en las aldeas despertaba emociones contradictorias, amor entre los que lo entendían, ira entre los que lo temían. Cuando predicaba en las plazas, la multitud se agolpaba para escucharlo, algunos con lágrimas, otros con piedras escondidas entre las manos. Josafat no se detuvo. Visitaba cada parroquia de su diócesis, muchas veces a pie, con el invierno desgarrando los caminos. Dormía en chozas o en establos, compartiendo el pan con campesinos, enseñando a los niños a hacer la señal de la cruz, hablando con los sacerdotes cansados, restaurando la esperanza de los que se habían alejado. Decían que donde él pasaba, los corazones se ablandaban, pero también donde él pasaba los resentimientos dormidos despertaban. En la ciudad de Vitebsk, la oposición alcanzó un punto crítico. Los líderes ortodoxos que rechazaban la unión con Roma lo consideraban enemigo. Circulaban rumores de conspiración. Se decía que el arzobispo pretendía cerrar templos, imponer nuevas normas, eliminar tradiciones. Nada de eso era cierto, pero la mentira, cuando se alimenta de miedo, crece rápido. Josafat lo sabía. Sabía que su misión estaba en peligro, que su propia vida lo estaba, pero no retrocedió. En sus cartas y homilías de esos años se percibe una serenidad casi sobrehumana. En una de ellas escribió: «No temo a quienes pueden destruir el cuerpo, sino a perder la verdad por cobardía». En 1623, el clima de hostilidad se volvió insoportable. En los mercados, los enemigos incitaban a la multitud contra él. Los insultos se transformaban en amenazas. Algunos de sus colaboradores intentaron persuadirlo de que abandonara la ciudad, pero Josafat respondió con calma: «El pastor no huye cuando ve venir al lobo. Si me quitan la vida, será señal de que el evangelio aún tiene fuerza». Y así permaneció. Día tras día, continuó celebrando, predicando, escuchando confesiones. Visitaba a los pobres, rezaba en la noche por quienes lo odiaban. Su rostro, delgado y sereno, reflejaba una paz que desconcertaba incluso a sus enemigos. Dicen que cuando lo miraban, algunos sentían vergüenza, otros una furia inexplicable. Cada campanario que tocaba el Ángelus se convertía para él en recordatorio del sacrificio que se aproximaba. No hablaba de martirio, pero en su mirada se adivinaba la certeza de que la cruz estaba próxima. La historia, como un río silencioso, se encaminaba hacia un desenlace inevitable. En las semanas previas a noviembre de 1623, la tensión en Vitebsk alcanzó el límite. Las reuniones secretas se multiplicaron. Las palabras traidor, enemigo, usurpador se repetían en las calles. Josafat seguía visitando hogares, llevando consuelo, insistiendo en el diálogo. Era un hombre solo frente a una multitud dividida, pero su fe era inquebrantable. Y cuando el amanecer del 12 de noviembre comenzó a colorear el cielo, algo en su corazón le dijo que el tiempo había llegado. Rezó en silencio, bendijo a los que estaban con él. Luego se dirigió a las puertas de su residencia episcopal, sabiendo, sin saber cómo, que la historia estaba a punto de abrirse en sangre y eternidad. El llamado que había escuchado de niño, aquel murmullo suave que lo había impulsado a buscar la unidad y a servir a Dios sin miedo, lo había llevado hasta el borde del sacrificio. Y aunque el mundo a su alrededor se quebraba en disputas y gritos, Josafat seguía de pie, firme como un farol en medio de la tormenta, sosteniendo la luz de la verdad que no se apaga ni ante el odio ni ante la muerte. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Josafat? ¿Sabías que su nombre está unido a prodigios, gran realizaciones y milagros increíbles? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe, la pasión por la unidad y el testimonio silencioso. El amanecer en Vitebsk era gris y el aire cortaba la piel como un cuchillo de hielo. Las calles estaban cubiertas por una niebla que parecía esconder no solo los rostros, sino también las intenciones. En medio de esa ciudad crispada por la división, el arzobispo Josafat se levantó una vez más, con la calma de quien ya ha entregado todo. Su cuerpo estaba cansado,
Sus ojos reflejaban noches de oración incesante, pero su espíritu ardía como una llama que se niega a apagarse. Desde hacía meses, su vida se había convertido en una marcha constante hacia el corazón del conflicto. No había rincón de su diócesis que no sintiera su presencia. Entraba en las aldeas con paso humilde, bendecía los hogares, escuchaba a los campesinos que no sabían distinguir entre rumores y verdades. Para ellos, aquel hombre vestido con los ornamentos del rito bizantino, pero fiel al Papa de Roma, era un misterio. Algunos lo recibían con respeto y lágrimas, otros lo observaban con recelo. Pero en todos dejaba una huella. Josafat no se imponía, convencía con la mansedumbre. Tenía una voz serena que penetraba en el alma. No hablaba de dogmas con altivez, sino con ternura, como quien ofrece una medicina amarga pero necesaria. Cuando predicaba sobre la unidad de la Iglesia, no lo hacía desde la teoría, sino desde la herida abierta. Decía que Cristo había sido partido en la cruz para unirnos y que cada división entre los cristianos era como una nueva lanza clavada en su costado. Sin embargo, su mensaje no encontraba siempre corazones dispuestos. Los enemigos de la unión lo consideraban un obstáculo, un hombre peligroso que amenazaba las tradiciones ancestrales. Los rumores crecían día tras día. Algunos decían que había sido enviado por Roma para destruir el rito oriental, otros que buscaba poder político. La calumnia se convertía en veneno, y el veneno corría de casa en casa. Pero Josafat no respondía con ira. Su respuesta era el silencio. En ese silencio oraba. En ese silencio amaba. En ese silencio ofrecía cada herida como parte de un sacrificio invisible. Por las noches, cuando la ciudad dormía, solía caminar hasta la capilla del monasterio, encender una sola vela y postrarse ante el altar. Allí, solo, con la luz temblando sobre el rostro de Cristo, repetía una y otra vez: que todos sean uno, aunque cueste mi vida. Sus compañeros veían en él algo sobrehumano, no porque no sintiera miedo, sino porque lo había transformado en compasión. Cuando algún sacerdote le advertía del peligro inminente, él respondía con una sonrisa serena: ¿cómo temer lo que el mismo Señor abrazó primero? Sabía que el odio crecía a su alrededor, pero también sabía que la violencia nunca vence al amor, aunque parezca triunfar por un instante. La tensión en Vitebsk alcanzó su punto más alto en el otoño de 1623. Las calles bullían de rumores. Los líderes ortodoxos, enfurecidos por la fidelidad de Josafat a Roma, agitaban a las multitudes. En las tabernas y plazas se hablaba de él como si fuera un enemigo del pueblo. «Ese monje traidor arruina nuestra fe», gritaban algunos. «Debe morir para que el rito viva», respondían otros. Era una tormenta de voces, de miedo, de fanatismo, y mientras tanto el arzobispo continuaba su labor pastoral. Visitaba enfermos, repartía pan a los pobres, confesaba a los que se acercaban buscando consuelo. Su presencia era una paradoja, un hombre odiado por muchos, pero cuya sola mirada inspiraba respeto. Hasta los que lo detestaban reconocían que había en él una pureza que no podían corromper. Un día, en medio de la agitación, un joven mensajero llegó corriendo a su residencia con la noticia de que un grupo armado planeaba atacarlo. Los monjes que lo acompañaban, aterrados, le suplicaron que huyera. Josafat los escuchó en silencio. Luego se levantó, tomó el crucifijo de madera que siempre llevaba en el pecho y dijo con calma: «Un pastor no abandona a sus ovejas. Si me buscan, aquí me encontrarán». Esa noche escribió una carta que pocos días después sería considerada su testamento espiritual. En ella dejó palabras que estremecen por su serenidad. «He trabajado por la unión, porque creo que en ella está el corazón del Evangelio. No busco gloria ni defensa. Si mi sangre puede sellar lo que mis palabras no lograron, bendito sea el Señor que me da esa gracia». Era como si presintiera lo inevitable. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer, celebró la divina liturgia con la solemnidad de quien celebra por última vez y distribuyó la comunión con manos que temblaban no por miedo, sino por emoción. Su rostro irradiaba paz. Algunos testigos dirían después que parecía ya no pertenecer del todo a este mundo. En los días que siguieron, los ánimos se inflamaron aún más. Grupos de agitadores comenzaron a rodear la residencia episcopal, gritando insultos.
Los seguidores de Josafat intentaron protegerlo, pero él les ordenó mantenerse en calma. No quería que se derramara sangre por su causa. La violencia solo engendra más sombras, repetía. Las jornadas se volvieron insoportables. Cada campanazo en la ciudad parecía anunciar tragedia. Las calles vibraban con murmullos de conspiración. Josafat, en cambio, mantenía su rutina: oración, servicio, silencio. Ese silencio era su mayor arma y también su condena, porque el silencio de los santos a menudo provoca el estruendo de los culpables. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos del monasterio, uno de sus asistentes lo encontró contemplando un icono del Cristo Pantocrátor. Sus labios se movían en oración. El joven le preguntó qué pedía al Señor, y él respondió: «Solo que me dé fuerzas para no odiar a quienes me odian». Era una frase sencilla, pero cargada de eternidad. A medida que los días pasaban, la ciudad se convertía en un volcán a punto de estallar. Los enemigos del arzobispo se reunían secretamente, planeando su caída. Algunos intentaron negociar con él, ofreciéndole abandonar la unión con Roma, a cambio de conservar su vida. Josafat se negó sin vacilar. La verdad no se negocia, se abraza hasta el final. Los fieles que aún le eran leales se entristecían al ver cómo el odio se extendía como peste. «Padre», le decían, «si usted muere, ¿qué será de nosotros?». Él respondía: «Entonces entenderán lo que significa amar hasta la cruz». La noche anterior a su martirio, los monjes del monasterio escucharon cómo caminaba de un lado a otro en su celda, orando en voz baja. De pronto un testigo afirmó haberlo visto salir al jardín bajo la luz pálida de la luna. Se arrodilló sobre la hierba fría y extendió los brazos en forma de cruz. Nadie escuchó sus palabras, pero muchos creyeron que ofrecía su vida por la reconciliación de los cristianos. Al amanecer, el silencio de su oración se confundió con el ruido de las turbas que comenzaban a reunirse fuera de su casa. Los gritos se mezclaban con campanas, los insultos con rezos. Josafat, sereno, se puso los ornamentos episcopales y besó el crucifijo. Luego, miró a sus compañeros y dijo con voz firme: «Ha llegado la hora del testimonio». No había en él miedo, sino una determinación que nacía del amor más puro. En su corazón sabía que su muerte no sería derrota, sino semilla. La pasión que lo había movido toda su vida, la de unir lo que estaba roto, estaba a punto de consumarse no con discursos, sino con sangre. El día se levantó gris, igual que su primer amanecer en Vitebsk, pero dentro del corazón del arzobispo brillaba un sol que ninguna tormenta podía apagar. Era la luz silenciosa de quien comprende que el amor, cuando es verdadero, siempre exige entrega, y Josafat, el hombre de la unidad, estaba dispuesto a entregar hasta el último aliento por aquello que creía ser la voluntad de Dios, la herencia viva y el llamado para hoy. La mañana del 12 de noviembre de 1623 amaneció tensa, cargada de un silencio extraño, como si el aire mismo contuviera la respiración. En Vitebsk, el río Dvina fluía despacio, y sobre sus aguas grises se reflejaban los primeros rayos de un sol tímido. Nadie imaginaba que aquel día quedaría grabado en la historia como uno de los más sangrientos y al mismo tiempo luminosos del cristianismo oriental. Josafat Kuntsevich, arzobispo de Polotsk, despertó antes del alba. Rezó en su pequeña capilla privada con la misma calma de siempre. Las sombras proyectadas por las velas parecían danzar sobre las paredes, mientras él susurraba las oraciones del rito bizantino, intercaladas con silencios profundos. En su mesa descansaban sus libros, una cruz de madera y una carta sin terminar. En ella, según relataron después los monjes, escribía palabras que hoy estremecen: «Si me quitan la vida, que mi sangre sea semilla de unión y no de odio». Fuera, la ciudad se agitaba. Una multitud comenzaba a reunirse frente a la residencia episcopal. Algunos traían palos, otros cadenas. La rabia se mezclaba con el miedo, el fanatismo con la desesperación. Corrían rumores de que el arzobispo planeaba cerrar templos ortodoxos, de que quería obligar a todos a someterse a Roma. Mentiras lanzadas al viento que se convirtieron en chispas sobre un barril de pólvora. Josafat escuchó el tumulto acercarse. Podía haber huido. Existían caminos secretos, fieles dispuestos a ocultarlo, pero no lo hizo. Salió al patio y miró al cielo.
La luz fría del otoño caía sobre su rostro pálido. «El pastor no huye cuando las ovejas están perdidas», murmuró. Entró de nuevo, tomó el crucifijo, lo besó y susurró: «Señor, que yo sea instrumento de tu paz, aunque el precio sea mi sangre». Pocos minutos después, la multitud rompió las puertas. Los gritos invadieron la casa como una ola de furia. Josafat bajó las escaleras con pasos firmes. Sus sirvientes lloraban, suplicándole que se escondiera, pero él alzó la mano pidiendo silencio. «Hijos, no hagan daño a nadie», dijo con voz serena. El ruido de los pasos y el crujir de las armas resonaban como truenos en un cielo sin lluvia. Cuando los agresores lo vieron, hubo un instante de duda. Algunos retrocedieron. Otros, movidos por una ira ciega, avanzaron. Un golpe, luego otro. Josafat cayó y, aún herido, intentó levantarse. «Hermanos míos, ¿por qué todo esto?», murmuró. Pero la multitud ya no oía. Las piedras volaban, los gritos se mezclaban con blasfemias. El cuerpo del arzobispo fue arrastrado por las calles y arrojado al río Dvina, donde las aguas lo acogieron como un altar silencioso. El rumor de su muerte se extendió rápidamente por toda la región. Unos celebraron, otros lloraron, pero nadie podía prever que en aquel instante nacía algo que el tiempo no podría borrar. Su nombre se volvió oración. Josafat, pacificador, enséñanos a amar. Pero su herencia va mucho más allá de las tradiciones populares. En el siglo XX, durante el régimen soviético, cuando las iglesias greco-católicas fueron perseguidas y obligadas a vivir en la clandestinidad, muchos sacerdotes escondidos rezaban en secreto ante un pequeño retrato suyo. Encontraban allí un espejo, el hombre que prefirió morir antes que renegar la verdad. El ejemplo de Josafat los fortalecía en las prisiones y en los campos de trabajo forzado. Y no es casualidad que en tiempos modernos, papas como Juan Pablo II y Francisco lo mencionaran como símbolo del diálogo entre Oriente y Occidente. Ambos destacaron que su vida demuestra que la verdadera unidad no es absorción, sino comunión, no es uniformidad, sino amor. Él no quiso borrar las diferencias del rito bizantino, al contrario, quiso que brillaran dentro de la Iglesia universal, como colores distintos de una misma luz. La figura de Josafat trasciende siglos y fronteras. En un mundo marcado por divisiones religiosas, políticas, culturales, su voz sigue resonando como un recordatorio de que la paz empieza en el corazón dispuesto a comprender. La misma serenidad que mantuvo ante los gritos de Vitebsk es la serenidad que el cristiano moderno está llamado a cultivar ante las tempestades de nuestro tiempo. Su herencia viva se manifiesta también en las comunidades que aún hoy siguen el rito bizantino en comunión con Roma. En cada liturgia cantada en eslavo, en cada icono venerado, hay un reflejo del sueño de Josafat, el de una iglesia que respira con dos pulmones, el de Oriente y el de Occidente. Imaginemos por un momento el cuerpo del santo reposando bajo las bóvedas de mármol de San Pedro, en Roma. Los turistas pasan, los fieles rezan, y pocos quizás sepan que bajo aquel altar yace un hombre que dio todo para que los cristianos dejaran de ser enemigos. El silencio en torno a su tumba es casi místico. La llama de las velas titila y proyecta sombras doradas sobre su nombre grabado en la piedra. Es como si el mismo tiempo se inclinara ante la fuerza de su entrega. Pero lo que hace que su memoria sea realmente viva es el espíritu de reconciliación que sigue inspirando a hombres y mujeres en todas partes. Cada vez que dos hermanos se perdonan, cada vez que una comunidad dividida recupera el diálogo, la herencia de Josafat renace. Él sigue presente, no en estatuas de piedra, sino en las actitudes de quienes eligen la paz en lugar de la venganza, la fe en lugar del miedo. En los siglos posteriores a su muerte, el nombre de Josafat sería pronunciado no solo en las iglesias, sino también en documentos oficiales de la Iglesia. El Concilio Vaticano II, al hablar del ecumenismo, recordó a los mártires que derramaron su sangre por la unidad, y entre ellos, el obispo de Polotsk ocupa un lugar de honor. Su historia, tan marcada por el dolor, se convirtió en fundamento de esperanza. Hoy, cuando la Iglesia celebra su memoria el 12 de noviembre, el eco de su vida parece atravesar el tiempo como una invitación silenciosa. La vela encendida ante su icono no es solo homenaje, es símbolo. La llama de la fe que no se apaga,
el testimonio de que el amor es más fuerte que la violencia y la certeza de que, incluso en las divisiones humanas, el Espíritu Santo trabaja en silencio, uniendo lo que parece imposible reconciliar. Y así, en cada generación, el nombre de San Josafat sigue siendo pronunciado no como un recuerdo distante, sino como una herencia viva. Una herencia hecha de valor, fidelidad y entrega, que todavía hoy susurra al corazón de quien lo escucha. La unidad no se impone, se construye, no se exige, se ofrece.